Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí en la habitación de Mima con Nayeli, una coach somático y acompañante neurodivergente que trabaja también con personas neurodivergentes. Y hoy vamos a hablar del trauma y el autismo, un tema que es crucial porque las personas autistas se enfrentan una mayor vulnerabilidad al trauma debido a múltiples factores, ¿no? Como el bullying, la invalidación, la sobrecarga sensorial, la falta de apoyos, entre otras cosas. Y vamos a primero hablar un poco del trauma y poco a poco iremos introduciendo el tema del autismo. ¿Qué te parece, Nayeli? Muy bien, perfecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar primero un poco del trauma. Em, el trauma al final es una respuesta emocional, psicológica y fisiológica a un evento o a series de eventos que el individuo percibe como abrumadores, peligrosos o que representan una amenaza para su bienestar. Estos eventos superan la capacidad de afrontamiento de la persona, creo que esto es lo más crucial para el trauma, ¿no? Que superan esta capacidad de afrontamiento en el que la persona se queda sin estrategias para poder afrontar la situación, ¿no? Dejando una huella que puede alterar a su forma de pensar, sentir o relacionarse con el trauma, ahí con el mundo, perdón. Y es importante decir que el trauma no depende únicamente de la magnitud del evento, sino de cómo el sistema nervioso de la persona lo procesa. Por ello, el trauma no es igual para todas las personas, ¿no? ¿Qué piensas de ello? La definición que he hecho, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de Sí, acuerdo? de acuerdo. Y también subrayaría la importancia de si... yo siento que el ser humano tiene una capacidad de aguantar y de sobrevivir y de poder procesar muchísimo, incluso siendo neurodivergentes. A lo mejor a nosotros nos cuesta un poquito más, pero lo crucial es que estemos acompañados, que estamos diseñados realmente para existir y sobrevivir en comunidad, acompañados, tenemos un sistema nervioso que está abierto a dar y recibir. Y creo que eso es lo que también nos hace súper susceptibles al trauma siendo neurodivergentes, porque muchas veces por nuestras diferencias acabamos incomprendidas, aisladas, eh, sintiendo que nadie nos entiende. Y entonces, al tener experiencias traumáticas, tenemos mucha más vulnerabilidad por no tener, no sé, incluso estando rodeado de personas, sintiéndonos solos, sintiendo que nadie está ahí realmente para comprender lo que necesitamos para procesar un trauma. Totalmente. Ujú. Y bueno, hay diferentes tipos de trauma, ¿no? También se diferencian entre dos diagnósticos, el trauma, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por estrés postraumático, bueno, el trauma complejo, lo que sería. ¿Tú sabes la diferencia entre ellos, entre estos dos aspectos? Sí, sí, sí. Y cabe mencionar que por lo menos en Estados Unidos con el DSM, el manual diagnóstico, aún no está admitido dentro de ese diagnóstico el trauma complejo, el diagnóstico trauma complejo, que es sorprendente porque la verdad hay muchos estudios, yo creo que hay mucha política detrás de todo eso, pero básicamente el estrés postraumático, el diagnóstico original, está pensado con personas que han sobrevivido una guerra o un evento específico y a lo mejor singular en el que han sufrido un trauma, mientras el trauma complejo casi siempre está relacionado al trauma de desarrollo, o sea, que ocurre desde una edad muy temprana, no necesariamente, pero es muy común que así sea, y que son muchas instancias pequeñas que pueden ser de eventos que ocurrieron o simplemente negligencia o lo que llaman eventos adversos, eh, y que van dejando una huella mucho más difícil de tratar porque, sí, precisamente porque es complejo y porque es múltiple. No sé Claro, si tengas algo que y agregar a eso. no, y también es complejo en el sentido que cambia como todas las, todas las áreas de la vida de la persona, ¿no? O la mayoría de ellas, ¿no? La persona por el trauma procesa las cosas diferentes, ¿no? Es más, puede que ser hipersensible, por ejemplo, o más flashbacks, más sensible a las señales de alerta. Tiene un problema también eh, en las relaciones, en cómo se relaciona, ¿no? En la Ujú, manera que tiene de relacionarse, de pensar, ¿no? Es como que cambia mucho su estructura, ¿no? ujú, Es ujú. un cambio, claro, y si es algo que ocurre desde la infancia, pues imagínate todo el peso que tiene en la persona en todas las áreas de su vida, ¿no? Y Incluso, perdón, sí, sí. no digo eso, que tiene un impacto
muy grande en la personalidad de la forma de ver el mundo, de ser de la persona. Entonces tiene un gran Claro impacto en ello. que acaba afectando también la forma que nos vemos a nosotros mismos, como a nuestra Claro. identidad y todo. Y, y pienso mucho en uno de los métodos que uso, se llama Havening Techniques. Havening quiere decir resguardo y es un método un poco parecido al MDR, que tiene protocolos. Una cosa, tienen un concepto ahí que no sé cuál sea el origen, porque seguro no viene solo del Havening, pero que es en inglés dicen landscape. No sé si me puedes ayudarla con la traducción de, que es como Ujú. a ver, El... lo voy a buscar. El paisaje. En Havening hay un concepto de que tenemos un paisaje, lo que llaman landscape, de vulnerabilidad cuando Ujú. hemos sufrido traumas. Entonces, no solo es como que se suman los traumas, no es uno más uno más uno, sino es uno se van multiplicando, porque si sufrimos un trauma, nos hace mucho más susceptible que volvamos a sufrir otro trauma. ¿Por qué? Totalmente. Porque justamente se van afectando las estructuras cerebrales, el sentido de identidad y la forma de procesar que nos hacen, nos abren a la posibilidad de más trauma. Y esto también es terrible porque la gente va pensando, algo debe estar mal en mí, que me siguen pasando estas cosas, ¿no? Me siguen pasando, me vuelven a pasar más y más cosas. Y Bueno, entonces no suma, imagínate sino también multiplica. el, Ajá. el mayor trauma que ocurre es en el sistema familiar, ¿no? Es el que mayor trauma Ujú, produce. ujú. Y yo creo que inconscientemente, también por cómo el trauma afecta a tu sistema cerebral y al final afecta a tu identidad y todo, pero yo creo que es más asumible pensar que es culpa tuya, que has hecho algo malo, que, que procesar que realmente la persona que amas, que puedes o que crees que amas, em, te está haciendo daño. ¿Sabes? Asumir que Absolutamente. una figura paternal, maternal, o como quieras llamarlo, te puede hacer algo tan espantoso y traumático, es algo que un niño que se está desarrollando es prácticamente imposible que sepa diferenciar, ¿no? De que es el otro el que me está haciendo daño, no soy yo el que he hecho algo, ¿sabes? Que se Absolutamente. merezca, ¿sabes? Sí, porque necesitamos esa relación de apego para nuestra supervivencia, especialmente un niño Mm, pequeño no puede decir me voy de casa. Eh, entonces, ¿cuál es la opción? Y yo tengo que ser la persona que tiene el problema, la que está mal, y mi cuidador, mi cuidadora, debe estar. Y además no conozco nada diferente. ¿Cómo voy a saber si nunca he vivido otra cosa, ¿no? mm, Si este es mi entorno. Y eso creo que se ve especialmente en casos de negligencia. Y la negligencia la podemos pensar como algo muy extremo, pero podemos ser cosas muy sutiles, que alguien no se haya sintonizado con nuestra experiencia, que no necesitamos para desarrollarnos, necesitamos que alguien nos refleje nuestra experiencia exteriormente para entender nuestra experiencia interna. Y incluso pequeños lapsos en eso resultan pues en cambios muy significantes neurocognitivos y emocionales y hasta físicos que nos van afectando y haciendo propensos a que también a lo mejor no nos protejamos de la forma que nos deberíamos proteger, porque como bien dices, ¿no? Empezamos a pensar, el problema soy yo, no es la otra persona, mm. y entonces eso nos hace susceptibles a muchos más daños futuros. Claro, claro. Y también es el hecho claro, si el problema soy yo, ¿cómo me voy a defender, ¿no? Del otro? Como si el otro no es la culpa, no me voy a defender o no voy a saber cómo defenderme tampoco, porque al final bueno, em, es como un proceso muy complejo en la persona, ¿no? Que es muy difícil asumir que es el otro el que me está haciendo daño y supongo que también es una forma, no sé, estoy pensando en voz alta, es una forma de tener el control sobre algo, ¿no? Si me pongo yo la culpa, de alguna forma es una sensación de no querer perder el control, ¿no? En una situación tan abrumadora. Supongo. Totalmente, sí. Y eso es la importancia de tener posibilidad de acción, de poder escoger, es crucial para nosotros. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Es Totalmente. más importante tener control que que tener razón. No sé, Claro. no sé cómo lo pondrías tú, pero sí. Sí, estoy de acuerdo como lo estás narrando. Y en mi caso, em, pues yo tenía unas circunstancias familiares bastante complejas en la que pues uno de los miembros pues se desatendió, ¿no?
y el otro miembro tuvo que asumir la responsabilidad de dos hijos pequeños y yo me sentí bastante abandonada por mis dos padres porque aunque uno fue realmente el que se fue, el otro se quedó, pero se quedó en modo supervivencia, no emocional, Mm, ujú. ¿sabes? Entonces yo no sentí como ese reconfort, ese feedback emocional que necesitamos desde pequeños, ¿no? Para crecer en autoestima, en emociones, en identificar emociones, ¿no? Porque el otro, si no está emocional, el problema está que no aprendes a identificar las emociones, porque aprendes a identificar emociones porque el otro te identifica primero las tuyas. Claro, claro, claro. Sí. Y yo he tenido un gran bloqueo emocional muchos años, que gracias al diagnóstico también me he entendido, ¿no? Y el problema está que yo era una niña muy sensible, ¿no? Ujú, De que ujú. percibía muchas cosas y mucho dolor a su alrededor por esa misma sensibilidad emocional y sensorial que tienen las personas autistas y que tienen un gran impacto también en su forma de procesar, ¿no? La información, las cosas y que al final esto contribuye también a un trauma, porque sientes mucho dolor, ¿no? Claro, sí. Sí, siento mucha resonancia con mi propia experiencia en lo que cuentas, tanto en la sensibilidad, que además fue muy criticada toda mi vida, y en que también tuve estas instancias. En mi caso, mis padres estuvieron, no, no hubo un divorcio, una separación, pero por ejemplo, hubo retos económicos, cambiamos de país, habíamos estado viviendo en Estados Unidos, regresamos a México y mi hermana estaba teniendo muchos problemas, dejó de hablar en el colegio y a mí pues, siempre pensaron además, es inteligente, se las ve por sí misma, siempre me trataron un poquito como un adulto de pequeña y entonces no, no tuve ese acompañamiento que necesitaba. Y yo creo que mis padres ni se daban cuenta, ¿no? Estaban abrumadísimos con todo lo que les estaba pasando, tratando de buscar trabajo, al cambiar de país y muchas cosas donde hubo Mm. cierto abandono, ¿no? Quizás, y además de una forma invisible, que no era tan, porque ahí estaban, de cierta manera estaban, pero no estaban, estaban muy liados con sus propios, Ausentes. Mm. sí, como ausentes de cierta manera, pero no una manera obvia. Y eso es una cosa que también me costó mucho trabajo ver eh, y que aún tengo partes críticas muy fuertes hacia mí misma de qué te pasa, por qué tienes estas reacciones, ¿no? Y por mucho tiempo pensé que leí un libro sobre trauma y pensé, es que tengo todos estos síntomas. Y el entendimiento de la neurodivergencia vino después, aunque ya me habían diagnosticado en mis 20 TDAH, pero este, lo del autismo no lo comprendí hasta después de que diagnosticaron a mi sobrina. No, claro, y Ujú, cómo vamos a entender. O sea, yo creo que el problema también está de las personas neurodivergentes es cuando se hace un diagnóstico tardío, ujú, porque pasas ujú. como toda tu vida sabiendo que te pasa algo, que eres diferente, porque además los demás te tratan diferente, por ejemplo, con el bullying. em, pero no sabes el qué, no sabes el qué, ¿no? Y toda esa sensibilidad emocional y sensorial está, pero no eres consciente de cómo ocurre en tu cuerpo hasta que al final desarrollas un trauma y unos problemas de salud mental bastante graves, ¿no? Que si desde el principio pues se hubiera identificado, pues se hubieran dado las acomodaciones necesarias para no llegar a este punto de tener una salud mental bastante perjudicada, ¿no? Y yo me acuerdo que la primera vez que fui al psiquiatra, que fue con 26 años o así, ahora tengo 28, yo le dije, llevo tanto tiempo mal que yo siento que ya no hay forma de salir de aquí, Ujú, ¿sabes? ujú. Porque de alguna forma todo se había em, agravado de un punto que yo ya me acostumbré a estar de este modo. Aunque claro, luego entendí que era autista em, y que necesitaba ciertas acomodaciones para estar mejor, ¿no? Pero de alguna forma es eso lo que pasa muchas veces, ¿no? Imagina tener una gran sensibilidad emocional y sensorial y estar toda tu vida sin saber lo que te pasa, es muy desconcertante. Y al final Completamente. el problema vuelve otra vez lo del trauma, ¿no? Que al final el problema crees que eres tú, Ujú. porque siempre estás mal, aunque te pasen cosas Siempre. buenas, entre comillas. Sí. Y no sé, otro método, ya mencioné Havening Techniques, y el otro método que uso que me ha ayudado muchísimo en comprender todo esto es sistemas de familia interna, una Mm. terapia de partes. Y Y me doy FS. cuenta, sí, IFS, y me doy cuenta que tengo,
críticos internos muy fuertes aún, que sigo trabajando y procesando eso porque, justo por lo que describes de esa autocrítica interna de qué me pasa, cómo es posible, ¿no? Incluso, y yo también crecí yo tengo 54 años y crecí en los 70 donde no, todavía no había el concepto realmente de bullying, por lo menos no de manera como a nivel de sociedad general. Quizás se hablara en círculos de psicoterapia o en psicología, pero no, realmente no era un concepto que manejaran las personas. Y, pero definitivamente fui víctima de bullying a muchos niveles Mm. y, y, y todavía descubrí, haciendo una sesión recientemente, que tengo muchas partes de mí que todavía piensan que fue mi culpa, de que algo había mal en mí y me, que yo era rarita, que tenía algo que atraía a los bullies. Y de cierta manera sí, ¿no? Porque la diferencia es como una forma en que te hacen, te vuelves presa fácil, ¿no? Mm. Eh, pero como que un sentimiento como que había algo esencial en mí mal que estaba causando que la gente me maltratara, ¿no? Y lo tengo fuertísimo. El otro día estaba con alguien despidiéndome y no leí las señales sociales bien. eh, de repente hago masking tan bien que pienso que ya me pienso neurotípica y hay estos momentos donde me doy cuenta que no, que se ha leído mal o yo leí mal la situación. Hay de repente y también quiero decir que la otra, porque yo no creo que sea mala para leer señales sociales, sino que es más bien como que estamos hablando diferentes idiomas. Entonces la otra persona no me estaba leyendo a mí, yo no lo estaba leyendo a él bien creó una situación muy incómoda donde creo que también se metieron como otras malinterpretaciones y acabé con una vergüenza y dándome cuenta también wow, todavía cargo con esto de pensar, porque mi primer sentimiento antes de como poder entender lo que estaba pasando era qué mal estoy o como sentir vergüenza, sentir que algo está mal en mí. Totalmente. Y yo creo también que la sociedad de alguna forma participa en este trauma, porque si te das cuenta, siempre que se dice que alguien recibió bullying, por ejemplo, siempre le hacían bullying porque llevaba gafas. Yo en Ujú, mi caso ujú, también recibí bullying y recibí bullying porque pues yo tenía vello corporal, que es normal tener vello corporal, pero me salió como antes que las niñas de mi edad, o es qué que las chistoso. niñas de mi edad con 11 años se depilaban ya, no lo sé, y recibí bullying, claro, y yo pensaba que me lo merecía porque, claro, no me depilaba con 11 años, ¿sabes? Y yo Yo creo que tengo la una sociedad al final, situación absurda. igualita, lo mismo, también. Y al final la sociedad es como, en vez de identificar, ¿no? Que esto es como la violencia de género, ¿no? En vez de poner la culpa, o la poner, más que la culpa, me gusta más el término responsabilidad, en la otra persona que está haciendo daño, te la ponen a ti, pues porque llevas una falda muy corta, o porque es que tú tenías vello corporal, es que tú eras rarita, es que tú eres tal, y es como, pero a ver, ¿qué daño estoy haciendo yo con vello corporal? El Totalmente, daño me lo han hecho totalmente. otros, Y el ¿sabes? paralelo con cuestiones de género es perfecto, porque en vez de decir la responsabilidad está con las personas que están sosteniendo un sistema patriarcal Mm, dañino, se empieza a pensar en todas las cosas que están haciendo las personas que están recibiendo el maltrato. claro. Y sí, ahí hay mucho que hay que corregir. Claro, y esto pasa que al final yo tengo una amiga hoy que me estaba contando una situación y que se decía a sí misma que era culpa suya porque no debería haber hecho eso, no debería haber ido con estas Ujú, personas, que al final fue responsabilidad y decisión suya. Y digo, bueno, ya, pero cuando tú decidiste ir con estas personas, no pensaste que te iban a hacer daño, ¿sabes? ujú, O sea, al final son otras personas las que han decidido en una situación vulnerable tuya hacerte daño. ujú, Y tú en un momento de necesidad, de tener necesidad de desconectar, de irte de tu entorno porque te estaban haciendo daño de otra manera, se han aprovechado de esa vulnerabilidad y la han explotado, ¿no? No es culpa tuya, es culpa de el quien ha ejercido esa violencia, ujú. ¿sabes? Pero sí que es verdad que es muy triste que las mujeres o las personas socializadas como mujeres en este mundo, em, hay tan poca respuesta de parte de la sociedad para un cambio que al final te tienes que sobreproteger mucho, Sí, ¿sabes? y eso es una de las cosas que yo más he estado trabajando y que también trabajo mucho con mis clientes, las personas que acompaño, es cómo, bueno, dentro de esto, o sea, que no asumir, saber que la responsabilidad está afuera, de que un cambio que tiene que ocurrir externo, pero entender también que existimos una realidad que desgraciadamente sí nos tenemos que proteger y Claro. cómo encontrar esa protección, porque
a mí tengo curiosidad de cuál es tu experiencia con esto, porque yo muchas veces no me doy cuenta que, o como que en mi ser más natural, tengo una apertura y un sentido de ética y de justicia que de repente pienso que todos tienen, ¿no? Tengo este Eso sentimiento como me... que todos los demás son los adultos y yo soy, y que deben saber, como que una parte de mí, o no sé si soy yo, mi ser natural, auténtico, piensa que se me va a cuidar o tengo como confío mucho en la gente. Suelo, y después tengo partes que no, tengo partes protectoras que se han ido desarrollando que desconfían totalmente, pero como que no tengo un sentido natural de saber dónde puedo confiar y dónde no. Esto es Y algo que me hace gracia porque tiene que ver con este rasgo autista de como que a veces no hay suficiente miedo al peligro, ¿sabes? Hay ujú, como ujú, una dilución ahí. Y a mí me pasa que si tú me das unas vibras de confianza, literalmente me abro muchísimo a ti. Y a sí, veces me he dado cuenta de que la persona no está, o sea, no está realmente a mi mismo nivel, ¿no? Porque me ha pasado a veces de confiar plenamente a una persona y creer que ya era amiga mía, ¿no? Porque he confiado, porque me ha dado esa buena vibración sí, y luego a esa persona golpe irse y hacerme un daño tremendo, ¿no? Que ha hecho pasa constantemente. que se despierten. Claro, es como que es lo que dices de no hablar el mismo idioma, ¿no? De Ajá, yo ujú, interpretar que la situación que estamos teniendo está favoreciendo a nuestra relación y puede que la otra persona esté pensando qué pesada esta que me está contando toda su vida. totalmente, totalmente. Y al Sí, final me ha pasado de una persona que yo quería muchísimo, cuando dejó el trabajo que compartíamos juntas, se fue. Y yo me quedé, bueno, yo creo que eso me afectó a mi forma de confiar en las personas, ¿no? Porque también ante esta sensibilidad que tenemos, hace que el trauma se despierte también rápido, sí, ¿no? Y completamente. situaciones que otras personas consideran banales, a mí me afectan bastante profundamente, ¿no? Y eso hace que me aísle, ¿no? Que no, Ujú, ujú. que al Es más final, seguro aislarnos que mm, tratar de navegar esa complejidad de tratar de determinar si nos van a hacer daño, ¿no? sí. O Sí. por ejemplo, hoy he ido a hacer como una taller de cerámica con mi madre y la taza es una taza imperfecta, pero porque ya la profesora quería que hiciéramos algo imperfecto porque era como un experimento, ¿sabes? Ujú, ujú, Y yo he hecho una broma que pensaba que la gente se iba a reír, porque yo creo que las personas autistas al final sufrimos tanto trauma que hacemos bromas con nuestro propio trauma, que al sí, final el otro lo recibe mal, porque me ha pasado muchas veces de hacer bromas de mis propias experiencias y ver que el otro se asusta un poco, ¿no? Y ya. le he dicho a la profesora, yo quiero una taza deforme como yo, ¿sabes? Ah, y no, no sabía cómo Y responder. ella como, no, pero no tienes que tener este pensamiento, tú no eres deforme, tú eres una persona bella, no sé qué, porque además tiene esta parte, ella es de venezolana y tiene esta parte que tenéis, Como no somos sé, los los latinoamericanos que... latinos como súper cariñosos y súper amorosos y, y yo no, a ver, que, o sea, estoy deforme a mi manera, porque yo siendo neurodivergente me siento deforme, ¿qué quieres que te diga, sabes? Pero, no sé, es como que la gente, en plan, hola, ¿qué ha dicho esta, sabes? Y yo, Si em, has notado, me he reído mucho toda nuestra conversación porque creo que el humor es es una gran forma de sobrevivir todo lo que nos sí, ocurre y que hasta sí, y a mí me empezamos ayuda, a tomar como hasta un cierto orgullo en ser diferentes y me revierte como la palabra queer, ¿no? Que se tomó como, si primero se usó como un apelativo para dañar, para criticar y que es, a ver, lo voy a tomar esa palabra y la voy a abrazar y la voy a usar con orgullo. Y pienso también que al llamarnos deformes o cualquier otra cosa puede ser lo mismo. y ahora que has sacado este tema, es curioso como las personas neurodivergentes, autistas sobre todo, nos dicen que somos muy rígidas y nos critican por esa rigidez y en verdad Sí, somos personas muy abiertas de mente y por eso hay tanta colectivo LGTBIQ+, en, en el colectivo neurodivergente, ¿no? Porque precisamente ujú, somos bastante abiertos en este sentido. Y claro, el ser LGTBIQ+, pues también hace que experimentemos además otro tipo de trauma, que es claro, el ser claro. la discriminación, ¿no? También por ese sentido. Sí. Y esa convergencia entre que estadísticamente hay muchas más personas autistas LGBTQ más que personas neurotípicas, Ujú. proporcionalmente, súper interesante. Eh,
y sí, yo, no me, yo, por ejemplo, me considero no binaria, soy queer, y creo que de alguna manera sí hay una relación con la neurodivergencia, con eso. Pero me quedé con una duda de lo que estábamos hablando antes, o bueno, más bien como una curiosidad de Ujú. preguntarte qué piensas de algo. Eh, esta cosa de que a lo mejor nos estamos interpretando mal o que no nos protegemos, al no que tenemos esta tendencia como a abrirnos, muchas veces se habla como si fuera una falta, ¿no? Un déficit de poder determinar en la otra persona cierta cosa. Y yo me pregunto, ¿qué tanto es esencial del autismo y qué tanto es que nunca nos reflejaron no, esto, que casi por definición, ¿no? Y esto creo que lo vamos a hablar después, ¿no? Si todas las personas autistas tienen trauma complejo o no, pero yo creo que somos muchos más los que sí, ¿no? Pero me pregunto eso, si yo no sé siempre leer o si estoy malentendiendo, ¿es solo porque somos dos sistemas diferentes, como a veces usan en la metáfora de tenemos sistemas operativos diferentes y no nos estamos entendiendo? ¿O habrá también un componente de que porque a mí desde de pequeño no me reflejaron mis emociones, eh, que hay algo que a lo mejor no se desarrolló completamente? Y me pregunto cuál es tu perspectiva sobre eso. A ver, pueden ser las dos cosas. No creo, yo Ujú. nunca creo que haya una opción o otra, ¿no? Yo creo que es una Sí. convergencia. Yo creo que el hecho en sí mismo de hablar en dos códigos diferentes, ¿no? Parece que lenguajes diferentes con otras personas, hace muy difícil que nosotros mismos podamos identificar nuestras propias emociones. Porque Ujú. aparte del otro no nos lee. Sí. Al hablar diferente no nos lee y no es un reflejo adecuado para nosotros de lo que sentimos. Y si además estamos hablando de experiencias traumáticas familiares complejas, pues aún hay un mayor desentendimiento y una mayor falta y carencia, ¿no? Sí. Y yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero sí sensaciones de sufrir muchísimo. E Ujú. incluso mi madre ha tenido, bueno, yo no sé si crees en estas cosas, mi madre ha tenido regresiones y es como que ha tenido regresiones de lo que yo he vivido, como que se puso en mi lugar. Tuvo em, una experiencia terapéutica, no sé cómo tratarlo, en una persona que hace energías y hace cosas como Reiki y tal, en la que él hizo un ejercicio de, vale, ahora vamos a ponernos en lugar de Bert de pequeña. Mm. Y mi madre explicó que salió como, tuvo una experiencia muy corta, pero lo que puede experimentar fue muy intenso y que salió así como, ¿sabes? Como una Sí, sensación sí, de abrumación y digo, es que esto ha sido mi infancia. No sí. lo recuerdo, pero tengo esta sensación de tener. Yo sobre todo lo pasaba muy mal por las noches, sentía muchas cosas, ¿no? Mm, ujú, ujú. Y, y es el vivir constantemente en esa abrumación y no tener a alguien que te haga de espejo y te ayude a comprenderte a ti mismo, esto es un descontrol total de emociones, ¿no? Entonces, Descontrol total. Sí. creo en lo que me estás diciendo tú, yo creo que tiene estas dos partes es que hablamos idiomas diferentes y esto hace además que sea más difícil que nosotros nos ayude el otro que tiene un idioma o un código diferente al nuestro para poder entendernos. Y yo tengo memorias, sí, sí, sí tengo memorias de cosas como, por ejemplo, bueno, una sensación general que muchas veces se me, se me acusaba de tener sentimientos o pensamientos o estar de una manera que no era, como que había un mismatch o no era parejo lo que yo estaba sintiendo y lo que se percibía por fuera que yo estaba sintiendo. Mm, Incluso en muchas instancias eh, que y ahorita no me acuerdo una, pero que las personas pensaban que yo era culpable de algo que no era cierto. Y entonces empezar a desarrollar como una paranoia constante y mucho de mi defensa ha sido la sonrisa, como sonreír en muchas instancias, como para que no vayan a pensar, ¿no? Y de manera inconsciente, ¿no? No lo hacía yo de manera consciente. Y me acuerdo una vez estando como en tercer año, cuarto año, ¿qué te voy a decir cuarto? Nos dijeron en la clase que se había muerto la persona que estaba encargada de la biblioteca. Y yo probablemente era la persona que más conocía a esa maestra, porque pues yo me aislaba, yo me iba a leer a la biblioteca en vez de jugar con los otros niños muchas veces. Y tenía mucha tristeza de lo que estaban diciendo y estaba un poco en shock, pero creo que tenía una sonrisa en la cara y me regañaron. La maestra dijo, Nayeli, no, esto es algo de estar triste, quítate esa sonrisa de la cara, ¿no?
Y todavía recuerdo el shock así y ya ha habido muchas instancias que ahorita como no recuerdo del todo, pero mucho sentimiento constante así de que se interpreta lo que estoy sintiendo o que me están regañando por la presentación que tengo en mi cara Mm. o que no tengo la cara correcta o la expresión correcta, o correcta entre comillas, ¿no? A lo que se supone que se debe tener en ese momento. Y cómo eso va causando poco a poco un trauma complejo precisamente de hay algo en mí y otra vez vergüenza y sentir entonces como empezar a pensar me van a regañar, ¿no? ¿Y cómo está mi cara? ¿Qué expresión tengo? Mm. Y mejor me escondo y me voy cuando hay algo que es emocional o que hay una cosa porque no sé cómo responder. Eh, Claro. Y no sé si te pasa a ti, con esto me siento reflejada lo que dices, la expresión facial y todo, que yo no sé si es que he desarrollado un mundo interno tan complejo que me es muy difícil conectar exteriormente con el mundo. Entonces, como todo lo que es para afuera, me cuesta mucho saber adaptarme, saber qué es lo adecuado, qué es lo que no. Y puedo entender que haya situaciones, por ejemplo, si alguien tiene una situación de que ha perdido su casa, pues yo entiendo que es una situación triste, pero yo no me siento triste, ¿sabes? Entonces, o sea, yo entiendo que tengo que expresar tristeza y yo la expreso, pero no controlo tanto mi expresión facial, no entiendo qué imagen estoy dando de mí. ujú, Entonces, me han dicho, a pesar de sentir tanto por dentro, me han dicho que soy fría, ujú, ujú. ¿no? Y me han Sí, dicho estas cosas que digo, pero es que ¿en qué realidad vivimos, no? Estamos percibiendo las cosas súper distintas, porque yo no me veo así. A mí lo que me pasa es que yo no sé cómo reaccionar a estas situaciones, ¿no? Entiendo que hay que estar triste, pero es que hay muchas formas de estar triste, ¿no? sí, totalmente. Y, y muchas veces he tenido que fingir cosas que no sentía para poder adaptarme al entorno. Y ahí está el masking, ¿no? Y al Sí, final adoptas, esto también es trauma, supongo, el hecho de no escuchar todo lo que tú necesitas y sentir tanto y fingir cosas que no son tapando esa cosa que sientes y al final ser otra persona que no eres. sí, Por miedo al totalmente. rechazo, a lo que te van a decir, eso cosas internalizadas que dices, ¿no? Y también las personas socializadas como mujeres, pues al final se Sí, nos hay una critica mucho, expectativa mayor, ¿no? Que tienes que mostrar empatía, decir las cosas correctas. claro, Ujú. muy interesante Y este. muy interesante la parte de la empatía porque cuando diagnosticaron a mi sobrina con autismo, yo decía, no, no es posible, porque tenía todavía una versión muy estereotipada, ¿no? De lo que es autismo. Y creo que todavía la definición del autismo es la definición de una persona neurotípica, una malinterpretación de una persona neurotípica de lo que le está pasando a una persona autista en su gran mayoría, en mi opinión. Y una de esas cosas es que se piensa que las personas autistas no tienen empatía. Y yo no creo que eso sea verdad para nada. A lo mejor se demuestra de otra forma o se siente de otra forma. Y puede tener muchas cosas. Me acuerdo haber leído un artículo que hablaba de diferentes formas de empatía. Como una era empatía intelectual y otra era sentida. Entonces yo tengo, por ejemplo, experiencias donde a veces yo ni siquiera sé si lo que estoy sintiendo lo estoy sintiendo yo o lo está sintiendo la otra persona. Y eso se vuelve también súper abrumante. Es como tengo una maestra La de danza que me hiperempatía, ¿no? llamó, También. sí, me llamó una esponjita. Entonces tengo como en ciertos momentos una hiperempatía, pero si yo llego a saturarme, también hay momentos en donde simplemente no puedo sentir lo que está sintiendo la otra persona porque ya el chip se saturó, ya hay demasiadas cosas. Y aún cuando siento lo que está sintiendo la otra persona, o sé que o me siento triste o siento lo que estoy sintiendo, ¿cómo llevar eso a una expresión que entienda la otra persona? Entonces yo muchas veces estoy con grupos o ahora que me dedico a lo que me dedico, estoy con grupos de terapeutas, en muchos contextos con terapeutas y veo que algo ocurre y cómo responden y dicen las cosas que dicen, voy tomando nota. Ah, mira, estas son las palabras que hay que decir, o esta es la cara que hay que poner, o lo que sea, pero no me surge naturalmente, pero para nada quiere decir que no me importe lo que le está Claro. pasando a la otra persona o que no lo sé. Sí, yo Ujú, creo que con esto, yo creo que el problema está en la reciprocidad socioemocional que esperan las personas neurotípicas. ujú, O sea, y yo lo hablé eso con una persona antes que a mí lo que me pasa es que yo puedo entender lo que te está pasando o incluso sentirlo y a veces incluso sentir hiperempatía y a veces es más fácil en ciertos momentos mostrar, o sea, mostrar estas actitudes empáticas que espera la otra persona por este masking también. Pero hay veces que si entro en burnout, o me pasa también que al final es como, no es solo lo que siento o lo que entiendo, sino es lo que dices, la forma de mostrárselo al otro,
¿no? Y entonces el otro pues espera que si él llora, pues no sé, que llores con él o que te actives como él. Y yo simplemente, mm, la forma de expresarlo puede que para el otro sea frío, ¿sabes? Ujú, Pero no significa que no lo esté sintiendo o que no lo esté entendiendo lo que esté pasando, ¿no? Entonces me ha pasado de gente es que cuando te digo, expreso las cosas, como siempre tienes la misma expresión facial o la misma voz o la misma tonalidad de voz, el mismo ritmo de voz o como quieras llamarlo, claro, mi forma de recibirlo es, a esta persona no le importa, ujú, cuando no es ujú. así para nada. Cuando no Sí, es así. precisamente soy psicóloga porque tengo esta parte que resueno con las personas, ¿no? Ujú, ujú. Y eso, pero mi forma de transmitirlo, pues no es esperable a a esta reciprocidad socioemocional que esperan las personas neurotípicas, entonces se malinterpreta. Y de ahí Sí, yo creo que has dado en la clave, que la cosa es cómo transmites esa empatía al problema, ¿no? Porque internamente está, y nadie te puede decir que no sientes, porque nadie está en tu interior, más, claro. pero en la forma de expresarlo es distinta. Y también aquí me imagino que hay dos factores también. Uno es que no todas las personas autistas somos iguales, Ujú. entonces ha de haber como una variación, porque a veces me ha acusado de ser fría y en otras ocasiones de ser dramática y de estar, ¿no? Porque Que se si ya decidan, estoy, por ¿no? ejemplo, en un meltdown de que, ay, no puedes con nada y deberías tener como más compostura de la que tienes o te emocionaste demasiado o no, siempre como que hay, es como no puedo ni por una parte ni por otra. Y me imagino que hay una variedad también en que lo que llamamos autismo son muchas cosas en uno, es como una, como, puede sostener muchas formas de ser. Ujú. Y también que dentro de cada persona tenemos una variabilidad y eso es otra de las cosas que a mí me costó en aceptar que era autista al principio, porque yo decía, pero a veces puedo y a veces no, o a veces es así y a veces es asá. Y tiene mucho que ver con qué tan saturada estoy, ¿no? Si estoy en un momento pues, que he tenido descanso, que dormí bien, que esto, pues puedo hacer masking mejor o no. Y también hay un elemento en el que ya no sé qué es masking o no. O sea, llevo toda una vida haciéndolo y yo estoy en un proceso todavía de descubrimiento de qué son qué parte de cómo soy son mis respuestas de masking, qué parte es mi sistema nervioso que está saturado, pero que puedo funcionar de otra forma si tengo las adaptaciones y el apoyo que necesito para funcionar bien. Eh, es todo un proceso de descubrir, ¿no? Claro, y si empieza con un diagnóstico tardío, al final es que cambia totalmente tu forma de percibirlo, ¿no? Y yo con lo que, bueno, te he dicho antes de, de grabar y que ahora voy a repetir, es que para mí el proceso, o sea, es muy importante el acompañamiento al proceso diagnóstico y en mi caso fue bastante, no sé si decirlo traumático, pero lo pasé, o sea, creo que fue de los peores momentos de mi vida porque Dramático, entonces, sí. se hizo muy mal, o sea, de cómo se podía hacer, se hizo muy mal, Ujú, ¿no? Porque ujú. yo, por ejemplo, fui al psiquiatra y fui al psiquiatra privado, entonces para que me concedieran la medicación por el sistema sanitario público, tenía que pedirle un informe al psiquiatra privado para dárselo a mi médico de cabecera, ¿no? Al médico que me pondría la medicación de forma pública. Y, y bueno, yo me enteré de que mi psiquiatra tenía sospechas de que era autista porque me envió el informe por correo. Y yo Mm. leí Y digo, ¿cómo es posible? sospecha de autismo en un papel, bueno, en el ordenador, en el correo, Y ¿sabes? después nos dicen que nosotros somos los fríos. Es como, a ver, ¿cómo que vas a hacer esto, no? En vez Claro, de yo me en traumé, persona. al principio, y yo siempre lo digo, para mí el proceso de diagnóstico y de identificación con el autismo ha sido un duelo, porque yo he perdido lo que Totalmente. yo creía de mí misma es totalmente distinto a lo que ahora creo de mí misma, porque ahora entiendo mucho mejor. Antes me juzgaba, me decía que era así, me decía que era esa, y ahora me entiendo totalmente diferente y por eso ha sido un duelo, pero yo, obviamente, cuando leí eso en el informe me reí. Era una negación total, era como, esto se le ha ido la olla a esta persona. Y luego cuando empecé a ver cosas, elevado sentido de justicia, hiperempatía, Ujú, ya, inestabilidad cuando es las cualidades emocional. positivas. Yo vi un video ay, ya no me acuerdo cómo se llama esta persona que está en Australia, que tiene un canal que se llama, antes se llamaba algo de Asperger's, pero a veces que ahora ya esa Mm, terminología no está favorecida, entonces lo cambió a Autism from the Inside Out, autismo de dentro hacia afuera. Y tiene un video de, creo, 9 cualidades positivas de autistas, y ahí fue cuando dije, sí soy, sí, sí, ¿no? Porque solo había estas descripciones tan peyorativas, claro. sí.
sí, sí. Y claro, el autismo, no sé cómo se vive allí, ¿no? Pero aquí recibir un diagnóstico de autismo es algo totalmente, bueno, es como si te anunciaran que tengas cáncer, ¿no? Sí, 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 Y al final tú lo recibes muy mal y si no hay un buen acompañamiento, un profesional que te acompañe, que te explique, yo, lo- yo me quedé alucinando y no fue hasta que yo hice un proceso de identificación y de búsqueda. Claro, yo de golpe entré en TikTok y claro, dices, bueno, no, TikTok no es una fuente fiable, bueno, pero es que hay muchas no, personas pero ahí es autistas donde, la hablando de su verdad, experiencia. sí. Entonces es Muchas más veces fiable. Instagram, TikTok, YouTube es donde encontramos lo que necesitamos porque no lo mm, estamos recibiendo de los profesionales. Claro, y me acuerdo una vez que subí un vídeo de y yo poniendo algo así como yo buscando eh, si cuando me mareo, si marearme en el ascensor tiene que ver con ser autista, como una broma, ¿sabes? Después de buscar 5304 rasgos que ya me identifico, ¿no? Y la gente me empezó a comentar, tía, esto es la propiocepción, ¿sabes? Esto es culpa. Y yo, ¿eso también? ¿Eso que es todo? De golpe es todo. Es todo. Pero es eso, ¿no? El trauma que es em, el proceso diagnóstico, el duelo, todo también esto es un hecho que implica mucho en la persona, porque yo de repente, no sé si te pasó a ti, que me pregunté a mí misma, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Ah, Sí, estoy... estoy, todavía me lo sigo preguntando. No, y yo también, Sí, pero en el momento es, ostras, es que todo lo que creía de mí de repente desaparece. totalmente, Me doy sí, cuenta que he estado constantemente complaciendo y gustando a los demás, haciendo sí, masking y sí, no escuchando lo que yo necesito y de repente tengo que hacer todo el proceso que han hecho las personas a lo largo de su vida y yo tengo que iniciar de nuevo a una edad más adulta, ¿no? Y eso, yo tuve una crisis de identidad muy fuerte sí, sí, y también es un trauma, yo creo que las experiencias primero, de invalidación, ¿no? Y gaslighting de las personas autistas, porque tú dices, soy autista, y la gente, no, si tú miras a los ojos, no, si tú sonríes, no, si tú eres una persona que le interesa a la gente, o yo qué sé. Y al final digo, bueno, en verdad no tanto, en verdad no creo que no me interesaba tanto. sí, y eso es lo terrible, eso es como que hablan que la incidencia de intentos de suicidio, de ansiedad, de depresión y de muchas otras cosas son mucho más altos en la población de personas tardíamente diagnosticadas como autista, justamente por eso, porque de repente es como ni aquí ni allá. Ah, no eres autista, pero eres raro, ¿no? Sí. Entonces otra vez eso agrega a este sentimiento de que hay algo mal en mí Mm, porque, ¿qué pasa, no? No tengo el derecho de ponerme la etiqueta autista porque a ti te parece que yo veo demasiado los ojos o que hago masking demasiado bien o que, pero sí, ¿qué te pasa? Porque normalmente estás bien. Y al mismo tiempo, no puedo con esto, no puedo con otro, tengo mil problemas, muchas dificultades, muchos retos por tratar de navegar una sociedad que está construida para personas neurotípicas. ¿Y dónde está el apoyo? Y a mí me pasó en mis 20 que este, que después de un intento de suicidio, y que, bueno, lo que se llamó un intento de suicidio, pero que realmente fue como un meltdown también, este, eh, me, me diagnosticaron como teniendo trastorno limítrofe de personalidad, que es un diagnóstico, hay un estudio que dice que por lo menos, en este estudio, fue un estudio pequeño, pero 40% de las personas, creo que fue, o algo así, o casi 50, casi la mitad de las personas diagnosticadas con trastorno limítrofe de personalidad, que realmente, en mi opinión, es realmente trauma complejo, eran personas autistas. Y me pusieron en un programa de terapia dialéctica de comportamiento, DBT, Dialectical ujú. Behavioral Therapy. Era un programa piloto en los 90, diseñado por Marsha Linehan, la que empezó esa terapia. Y con teníamos, lo hizo por 6 años. Eran em, una parte grupal y otra parte individual. Y tengo muchísima vergüenza de eso y también como pensar esto, que tengo un trastorno de personalidad. Y hace poco vi un video de como una subterapia que desarrolló la persona con la que tomaba la terapia grupal, el psicólogo con la que tomaba la terapia grupal, que vi los videos, tomé un cursito de 1 hora y me activó muchísimo. Estaba yo, pero me puse a temblar de la emoción que me estaba surgiendo, de como que me sentí completamente
Me tomó muchos días de activación ver esto porque clarísimamente las personas que estaban en ese grupo eran todas autistas. Dijo, y he querido escribirle, ¿nunca te has preguntado si lo que estás viendo aquí y lo que estás tratando? Había una condescendencia de la forma en que trataba a las personas como había un cuento que les contaba y era como si estuviera con niños de 3 años. Y entonces la persona le dijo tal cosa a tal persona, ¿qué creen que puede haber sentido? Y yo así de, los está tratando como si Hola. fueran retrasados mentales, ¿no? Era una cosa, no, me activó muchísimo. Pero eso, acabamos muchas veces con diagnósticos incorrectos y eso es otro trauma. Ese es otro Entonces, trauma sí, que se suma. también la cantidad de malos profesionales con los que nos encontramos a lo Sí. largo de nuestro, que nos hacen malos diagnósticos. O a mí, por ejemplo, me decían que no me pasaba nada, porque yo lo que tenía en vez de depresión era burnout. Entonces, como yo no Ujú, cumplía con ujú. exactamente todos los criterios de depresión, porque claro, yo tenía un estado de burnout durante un tiempo, pero para la psicóloga que me trataba en ese momento no era suficiente como para, y claro, no era suficiente para un diagnóstico de depresión porque yo salía de ese estado depresivo, ¿no? Y yo lo que me di cuenta después, ¿no? Que era un episodio de burnout en el que yo tardaba X tiempo, que yo descansaba mucho durante ese tiempo de, que necesitaba descansar y claro, luego me recuperaba, ¿sabes? Totalmente. Ujú. Y claro, yo no tenía nada. Y yo, hostia, es que si yo no tengo nada, no sé, Sí, entonces yo te me estoy sientes, imaginando cosas, no sé. sí, sí, entonces ¿qué? ¿Estoy loca? ¿Qué es lo que me pasa entonces? Porque Sí, me siguen pasando cosas y claro, sí, yo sí, digo, sí. yo sufro muchísimo y aquí nunca pasa nada, ¿no? Em, yo creo que De ahí, también la suerte es haber entrado tarde al sistema psiquiátrico, porque yo creo que hubiera estado con medicación desde bien uf, pequeña. sí, yo estuve Y medicada mm, 16 años y yo, ahora digo, uff, a ver, yo creo yo creo que la medicación es necesaria en algunos casos, pero que nunca es suficiente, ¿no? Siempre, si no lo acompañas de terapia, de poco te va a servir, yo creo. Pero sí que es verdad que lo primero que te hacen al entrar en una consulta psiquiátrica es medicación. Entonces, me sí, alegro de haber tardado en ese sentido, pero me frustra al mismo tiempo de que las psicólogas que he tenido a lo largo de mi vida no se me hayan tomado en serio, ¿no? De yo decir, me está pasando algo y que la gente no te crea porque aparte de no estar bien formados en neurodivergencias, pues al final hay una condescendencia, ¿no? De, no, tú es que eres muy dramática o eres... No me decían exactamente eso, pero la sensación que me daba siempre era que exageraba y que no estaba ujú, tan mal. Y yo en plan, sí. "Pero si yo lo paso fatal, si yo me quiero Sí, morir, totalmente. Sí. ¿sabes? Y ahí se conjuntan muchas cosas. Es que no están leyendo ese sufrimiento ¿no? No lo reconocen porque no nos están leyendo Mm, lo que realmente nos está ocurriendo. Y nos empiezan a tildar de mil cosas, de flojos, de perezosos, de locos, de dramáticos, de lo que tú quieras. O sea, no sé, y hay un momento en el que partes de ti empiezan a creer que es verdad. De todos estos, te lo claro, repiten varias personas y empiezas a pensar, y de ahí la importancia de tener comunidades de personas neurodivergentes para compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. totalmente. Y yo creo que esto nos lo está dando las redes sociales, Mm, está, ujú. porque hay muchas personas autistas que yo la primera, que nos cuesta mucho salir de casa y saber que tienes a otras personas, primero porque en tu entorno es como que no hay nadie autista, pero luego estás en redes y dices, pero si hay un montón, ¿cómo, Sí. cómo no me doy cuenta? Pero en tu entorno es Sí. como no hay nadie y te sientes muy solo, pero entonces entras en redes sociales y creas comunidad. Yo, por ejemplo, tengo una comunidad en Discord Mm, y entonces ahí pues está entrando muchísima gente. Y la verdad es que está siendo muy reconfortante ver que las personas pues están hablando de sus experiencias y que tú narras tu experiencia y que otra persona la comparte, te dice que también siente lo mismo, te das como tips, te das como recursos, hablas de cualquier tema, incluso desde tus intereses hasta de cosas más de a nivel familiar o amistades, ¿no? Y la verdad ujú, es muy reconfortante sentir que no eres tú el problema, sino que es algo ujú, que le pasan también a otras personas. La verdad, ujú. eso reduce espera, el trauma, ¿no? Porque la soledad que sentimos las personas neurodivergentes en este mundo es muy...
es muy elevado, ¿no? Sí. Em, por ejemplo, hay cifras, ¿no? Que tengo algunas cifras por aquí. Yo sé que hay una cifra como el 66% de las personas autistas como que se ha planteado la muerte alguna vez en sus Mm, vidas y creo que es un 30 o así o 40% que lo ha intentado alguna vez, ¿no? mm, Y aquí, por ejemplo, tengo cifras de que las personas autistas se estima que entre el 30 y el 60% han experimentado o experimentarán estrés postraumático en un momento de sus vidas, en comparación el 4% de la población general. O sea, estamos wow, hablando de niveles muchos más altos muchísimo más que hay altos. que, o sea, que hay, o sea, que son importantes, ¿no? Sí. Y yo creo que el podcast que estamos haciendo, que sea una señal de que aquí está pasando cosas que no estamos contemplando, ¿no? Y que hay que revisar, ¿no? Hay que ver que está haciendo mal la sociedad, porque además nuestra sociedad no es una sociedad que solo nos afecte a las personas neurodivergentes, también está afectando hasta a los neurotípicos. Entonces, Claro, claro. eh, Y eso es algo como que la neurotipicidad también hay personas que ya ni siquiera les gustan los términos neurodivergente y neurotípico porque dicen, ¿realmente quién es neurotípico? Probablemente, yo creo que somos muchísimas más personas de que las que somos, los sí. neurodivergentes y hay esta idea, igual que ser una persona heterosexual, cisgénero, ¿no? Es como casi como hay una idealización de lo que uno debe ser y mucha gente no se aproxima a eso y unas personas más que otras pueden sobrevivir dentro de estas instituciones escolares, ese trabajo, de cómo todo está todo organizado, pero creo que realmente me gusta mucho el concepto de la neuroinclusión y que deberíamos crear espacios y instituciones que sean neuroinclusivos, porque no solo nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar a todas las personas, porque hay muchas personas que tienen necesidades invisibles, que ni Mm. siquiera a lo mejor ni se han planteado, que no se perciben. Ahora que has utilizado este término de inclusión, quiero como añadir una cosa. Ujú. Hay una frase que ronda por internet que a mí me ha hecho reflexionar mucho, que es el término inclusión, que la frase es algo así como que yo no creo en el término inclusión porque al final no tenemos que incluir a nadie en un mundo que ya le pertenece, Ya, ¿sabes? ya, ya, ya. Y, y me hizo reflexionar mucho porque dices, es que es verdad, ¿no? Es como, yo creo que el término inclusión sigue perpetuando la idea de que estamos en un mundo hecho para personas, bueno, que sé que el término se puede debatir, ¿no? Neurotípicas, y que son las otras que tienen que adaptarse o incluirse en el mundo porque no les Ya, pertenece, ¿no? ya, ya, Y ya, yo digo, no, es que el problema está que no hay que incluir a las personas. La sociedad debe abrirse, ¿no? ya. Sí, Debe, claro, todo depende de cómo lo estemos definiendo y es difícil encontrar palabras que realmente sean adecuadas, pero sí, la idea es que, bueno, en todo esto también creo que ocurren a veces polarizaciones, como incluso he percibido que estando en el campo en el que estoy, trabajando con terapeutas, la verdad es que yo creo que muchas personas llegan a ser terapeutas o coaches o personas que acompañan a otras personas porque son neurodivergentes. Y mm, entonces muchas veces veo que yo nombrarme autista causa en otras personas como un sentimiento de que tú sí puedes y yo no, porque probablemente muchas personas son neurodivergentes sin sentir que lo pueden asumir porque no han sido diagnosticadas o, o porque a lo mejor no lo saben todavía, pero que una parte de ellos siente que tengo una diferencia, tengo dificultades y tú porque sí puedes y yo no, ¿no? Entonces he estado como muy consciente últimamente de todas estas terminologías que usamos que en parte son muy necesarias para poder decir yo soy esto y necesito esto, ¿no? claro, Necesito que me tengan ciertas consideraciones y uso la palabra considerados entre comillas, porque no deberían considerarse eso, ¿no? O sea, debería haber, incluso la palabra de accommodations, ¿cómo se dice en castellano? acomodaciones. Acomodaciones. Siento es como si nos estuvieran haciendo un favor, ¿no? Te voy a acomodar dentro de esto, que tampoco me gusta, es como que todo debería estar construido para que cualquier persona tenga lo que necesita, sin que se nos tenga que hacer como una excepción. Y para las personas que están como en esos puntos grises, que no han sido identificadas, no tengan que
que no tenga que ser esta cosa de valentía de que ahora yo me defino. Y entonces muchas veces estas definiciones también se vuelven muy rígidas, no se pueden ver como yo tuve que pelear tanto las cosas que necesito, que ahora tengo que decir que yo soy esto y soy esto en contra de esta otra cosa que no soy. Mm, Y, y no tengo respuestas a cómo se soluciona eso, porque a lo mejor es también como un punto de incomodidad en lo que va evolucionando la sociedad a tener más apertura a todas las formas únicas de ser de todas las personas. No sé qué piensas tú de todo eso. eh, pues la verdad es que me has hecho reflexionar ahora mismo y no sé, no te sabría decir ahora mismo lo que pienso, pero es muy interesante lo que estamos diciendo, ¿no? Creo que esto puede ayudar a muchas personas a darse cuenta de reflexionar sobre quiénes son, sobre lo que necesitan, ¿no? Y yo creo que la autoidentificación es necesaria para eso, ¿no? O Ujú, sea, da igual que tengas el diagnóstico o no, si te identificas está bien, porque realmente no tener el diagnóstico, o sea, no tener el diagnóstico no te va a servir para nada, para pedir nada social o una ayuda, ni siquiera te va a servir solo para ti, para entender lo que te está pasando, ¿no? Y yo creo que al final tener estos términos es súper importante en un ujú. principio para poder definirse. Sí. Pero yo, o sea, por ejemplo, no sé, voy a sacar otro tema de golpe, pero para que se entienda. Ujú, em, yo me considero también una persona no binaria, ujú. porque no me identifico con el término mujer, Yo aunque tampoco, es lo que sí. se espera de mí. Pero también creo que todos llegaremos a ser no binarios en algún momento, ¿sabes? Porque los roles y la sociedad cambiará. Pues yo creo que pasa un poco parecido con el tema neurodivergente neurotípico, en el que ahora sí que es necesario definirte en un bando u otro, como para entenderte a ti mismo, pero que llegará un punto que no será necesario porque todos estaremos en un mundo en el que no es necesario, em, en el que no habrá estas diferencias tan notorias como ahora, porque la sociedad cambiará y será más abierta, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, no sé, todo lo que estás diciendo me ha hecho reflexionar sobre esto Sí, es y como el doble sí, filo de la identidad, ¿no? De sí, identificarse. Sí. De que por una parte nos ayuda a comprender una experiencia, a pedir lo que necesitamos, a ser vistos, a ser considerados, a ser estudiados. mm, Por otra parte, crea como una barrera, una diferencia, un tú sí, yo no. claro. Y eso en género, en cuestiones de personas racializadas, se puede aplicar Claro, y a yo muchos creo que otros. o sea, ojalá viviera en un mundo en lo que dices, ¿no? Que no tuvieras que ser valiente para decir lo que tú eres, pero me parece al mismo tiempo es como muy valiente de tu parte como identificarte en algo que sabes que la gente no le va a gustar, Ujú, sabes que estás haciendo algo que cuestiona como las cosas, cuestiona los ideales, valores de la sociedad actual, que sigue siendo patriarcal, racista, xenófoba y todo lo que tú quieras. Y, o sea, yo, por ejemplo, hace poco me he identificado como asexual, mm, eh, ujú, soy no binaria y asexual, y creo que demirromántica, pero bueno, hay muchos términos. ujú, Y, y es muy valiente porque constantemente te encuentras en tu entorno y cuando te defines también como neurodivergente, ¿no? En tu entorno que rechazan cualquier cosa que se desvíe de la tipicidad. ujú. Me gusta más el término tipicidad que normalidad a mí, no Sí, sé. totalmente, totalmente. Y Y tipicidad entendiendo que es ujú, ahorita históricamente cómo se están definiendo claro, las cosas en y lo que tema está contexto, construido. claro. Ujú, ujú, Y, y claro, yo cuando he salido a decir que soy asexual, claro, yo estoy cuestionando las relaciones normotípicas actuales, porque porque ahora están basadas en la hipersexualidad muchas veces. Y yo estoy diciendo de que no necesitas sentir atracción física o sexual por las personas para poder tener una relación. Em, entonces estoy cuestionando el modo en que se plantea la sociedad las relaciones y esto causa tanto rechazo en la gente que la respuesta es invalidante y que te digan, no, es que tú simplemente no has encontrado a la persona adecuada, ¿no? ujú, ujú, Es que tú no estás en el momento ahora, ¿no? Es que no he tenido en 28 años el momento para yo sentir esa atracción y yo me doy cuenta que no lo tengo, que no va a existir, ¿no?
A ver, que es un espectro, ¿eh? La sexualidad no significa que todas las personas no sientan atracción física, pero normalmente eh, es más difícil desarrollarla en sí para ser asexual, ¿no? Y también hay que diferenciar atracción y deseo, estos términos. Pero yo creo que las personas le tienen mucho miedo a las neurodivergencias. Sí, Actualmente hay mucho rechazo y hay esto mucho también es rechazo. parte del trauma, ¿no? Que al final Ujú. la gente, em, cuando tú te identificas y eres valiente y haces un paso adelante y te identificas como neurodivergente y lo explicas, pues al final la primera experiencia que tienes es de rechazo. Y yo, por Y ejemplo, que soy creadora de contenido, me lo encuentro mucho en redes. te lo encuentras, sí, en comentarios que te ponen, me imagino, y Mm. eso Ahora también. se utiliza el término flautista, porque ¿Qué quiere TikTok si decir ve eso? autista, porque el TikTok si ve que dices mucho autista, te puede banear el Te... comentario, Ah, eliminarlo, y la gente está encontrando otras maneras de llamar flautista para insultarte, porque se considera un wow, insulto. ya. Y yo creo que también que recibamos ese rechazo y ese miedo es para mí indicación que hay un trauma a nivel de sociedad en cuanto a estos temas, incluyendo para otras personas, porque si yo no tuviera problema con esto, como si fuera una persona neurotípica y alguien me dice que es neurodivergente, debería haber una neutralidad ahí como, ah, ¿no? Pero si hay una respuesta tan negativa, es que algo hay ahí. Ahí hay una carga, lo que en IF se llamamos una carga cultural que, que quiere normalmente decir que hay algún daño, Mm. Sí, alguna, sí, alguna porque herida. yo, a mí me parece alucinante de que yo nunca me haya identificado con el autismo, a pesar de ser una persona autista bastante, que yo veo mis rasgos y soy bastante típica en el entendimiento, excepto porque he sido socializada como mujer, por el resto, tengo los rasgos más comunes, ¿no? Em, o los más conocidos, para decirlo así. Y aún así, no he sido diagnosticada hasta tan tarde porque precisamente, o sea, a ver, que me voy del tema. O sea, que a pesar de tener estos Sí. rasgos tan típicos de autismo, al ser socializada con mujeres, como que no se ha visto, Ujú. pero es que también la forma en que me han enseñado, a pesar de ser psicóloga, me han enseñado tan mal que es el autismo, Uf, sí, ¿sabes? Que era imposible identificarme con eso, imposible, sí, ¿sabes? imposible. Totalmente de acuerdo. Y me pasa incluso cuando estoy en formaciones rodeada de terapeutas, que al mencionar que soy autista, que he estado tratando de tener más valentía de mencionarlo, mm, noto cómo hay de repente un cambio en el trato y que se está viendo a través de un lente completamente equivocado de estereotipo, que es lo que yo pensaba eh, hace unos años, ¿no? Cuando primero diagnosticaron a mi sobrina y yo tenía una idea completamente equivocada hasta que empecé a leer cómo se expresa el autismo en personas socializadas como mujeres, ¿no? Empecé a ver contenido de personas realmente autistas y de eso viene el hashtag actually autistic, ¿no? Mm. Y lo que yo siento que hace falta ahora es tener herramientas diagnósticas creadas por personas autistas del autismo. Eso es lo que quiero hacer yo. Yo quiero hacer eso. Perfecto, sí, genial. Porque estoy harta de la 2 que es el test más típico aquí para diagnosticar, creo que en Latinoamérica también. Porque aparte de ser carísimo, aquí te piden 200 euros para mínimo para hacerte con un diagnóstico así. Aparte de ser carísimo, está ya obsoleto. O sea, Sí, hay que sí, renovarlo eso. hay que renovarlo totalmente. Sí, o sea, he tomado 1000 diferentes pruebas diagnósticas y es como, esto está muy mal. Esto está Sí, obviamente no escrito por alguien que está entendiendo por dentro la experiencia. totalmente. Y eso Y hace que también, muchísima mm, gente no tenga el diagnóstico y por ende no tenga los apoyos que necesita en escuela, en trabajo, claro, eh, en, en salud. y al final. Buah, es que te quiero decir tantas cosas y llevamos ya tanto tiempo. Sí. En plan, em, me pasa también tema TDAH, que te quería decir. Sé que esto es Ujú, sobre autismo. Primero que hace falta unos buenos test de TDAH, ujú, porque ujú. me parecen todos que son muy básicos y el Y TDAH ahí tiene también el tema muchas. de las mujeres, que también las mujeres no. Sí, y a mí me da rabia porque mi madre, yo soy TDAH también, em, mi madre ahora de repente me empieza a contar sobre mi infancia y le digo, ¿y yo cómo era de pequeña? Y me dice, tú perdías todo, tú eras peor que tu hermano. Y mi hermano era el desastre y yo resulta que era aún más desastre, pero nadie me ha dicho de que perdía siempre las cosas, que siempre estaba en mi mundo, distraída, ¿no? Y aparte de eso, cómo se combina el TDAH con el autismo también yo creo que es algo Es que súper es interesante. fácil, es Sí. como muy fácil el trauma.
en personas con nuestros cerebros porque es muy contradictorio, Sí, ¿sabes? muchas cosas, muchas partes del TDA mascaran el autismo Sí, y viceversa. Entonces, sí, en inglés hay el término AUDHD, ADHD, mm, y no sé sí, si haya un equivalente en español, pero sí, eh, hay uno parecido, sí, sí, sí. sí, sí. Y sí, y me pasó lo mismo. Y últimamente busqué mis calificaciones, como las calificaciones y las notas de maestras desde los 5 años hasta el grado 3 de primaria. Y yo digo, ¿cómo es posible que no lo hayan publicado? Porque es obvio, ¿Cómo o es sea, todo lo que están posible? diciendo trabaja más lento que las otras personas, está siempre, pero todo se interpretaba como pereza y falta de atención y estar en un mundo de fantasía. Que Y, también el estado de ¿no? ensoñación en las personas autistas y Ujú. TDAH es Es, bastante... pero bueno, pues, sí, em, muchos hay temas muchos que temas, muchos platicar. temas. Y lo último que me gustaría comentar para así terminar el podcast, si te parece, Sí. que, o sea, con esto del diagnóstico tardío, claro, es muy difícil porque, o sea, tú pasas de entornos que te dicen a ti, te ponen a ti la culpa que eres muy rígida, cuando tú realmente estás en entornos muy rígidos. Por ejemplo, el primero es el colegio. Ujú, ujú. El colegio es un entorno súper rígido. Tienes Súper que estar rígido. ahí 6 horas sentado, no puedes molestar, no puedes hacer ruido, no puedes hacer nada, que si no te castigan, eres malo, eres desobediente y luego pasas de ese entorno rígido al ser adulto y a pasar a otro entorno rígido que es el trabajo. Y claro, a mí me ha pasado em, que yo soy muy inestable, ¿no? Y Ujú. por claro, por este trauma, esta forma de procesar las emociones, las sensaciones, yo me quemo muy rápido. Igual, Y eso sí. en el colegio era como tienes que esforzarte más y ya está, ¿sabes? Ujú, Pero, ujú. a ver, sí que pasaba que si suspendías, pues mal, pero si ibas haciendo poco a poco, pues si ibas aprobando, pues nadie te decía nada, ¿no? Claro, yo tenía momentos que suspendía un montón de asignaturas, de golpe sacaba súper buenas notas, o sea, muy inestable. Y claro, al haber llegado a la edad adulta en, en el mundo laboral, siendo así de inestable, en un entorno otra vez rígido, hostia, esto es muy traumático también, porque Sí. el entorno nunca se adapta a tus necesidades, ¿sabes? Y Y yo, ahora, por ejemplo, ay, perdón, sigue, sigue, no, sigue. digo, yo, por ejemplo, doy gracias que soy autónoma y que trabajo pocas horas Ujú. de momento, pero yo sé que cogería una depresión profunda si tuviera que trabajar los 5 días de la semana 8 horas. O sea, no podría. Y en una oficina, ¿no? Dime Sí, vaga, dime perezosa, que soy muy sensible o que soy tal, pero yo sería, o sea, no simplemente sería infeliz, es que simplemente me querría morir, te lo digo en sí, serio. sí, No, no te no puedo, entiendo. no puedo. Y sí, la cantidad de personas autistas que no están empleadas en un empleo de tiempo completo es enorme. Es la gran mayoría de las personas autistas. Por eso, y yo no creo que tenga nada que ver con pereza, ni siquiera con capacidad, porque si tuviéramos los apoyos necesarios, sí que podríamos. O por lo menos, a lo mejor no todas las personas, porque hay mucha variedad en nuestra población. Pero yo pienso en mi último trabajo de oficina, que difícilmente sobreviví. Ahora yo también soy autónoma, ya me ha cambiado la vida al poder hacer esto, porque yo entraba en burnout y en crisis y, y siempre era como, ay, tiene problemas de salud mental o de ansiedad o eso, ¿no? El problema era que estaba tratando de sobrevivir en entornos que no estaban construidos para mí. Por ejemplo, en la última vez se puso muy de moda esto de la oficina abierta y que todos trabajaran en un mismo entorno sin paredes y todo el mundo hablando al mismo tiempo, y es que era la muerte, no podía. O sea, muchas veces decía, no, es que me tengo gripa y voy a trabajar desde la casa, ¿no? Me inventaba cosas para no estar en eso. Y siempre el jefe pensando que estaba siendo difícil, que era, ¿no? Que como lo que dices, que rigidez y todo. Y es como, no, yo no soy rígida simplemente porque no puedo sobrevivir en este entorno, que además no creo que le venía, todos se quejaban, no era solo yo, pero yo realmente no podía con ese entorno No, en la oficina. y claro, y cuanto más burnout, menos posibilidad de hacer masking. Entonces ya van Sí, saliendo tus rasgos exacto. autistas Y y la entonces gente es, se da cuenta sí, y al final pues te quedas, o sea, no hablas con nadie, tienes interacciones raras, incómodas con la gente. En anda. plan, Y cada vez todo se- más van pensando que esta persona, ¿qué le pasa? ¿No? Y Claro, por qué la contraté sí, totalmente. sí, sí, sí. Pues me ha encantado hablar contigo, Nayeli. Igualmente, Sabes Berta. sabes que contigo hablaría 50 horas más.
Sí. Pero si no, este vídeo no va a ser posible. Ya de por sí a lo mejor lo tienes que dividir en dos. No lo sé, ya la veré. Pero eso me ha gustado mucho hablar contigo, es un tema muy interesante y que sabes que sea en un podcast o no sea en un podcast que podemos hablar cuando quieras. Me gusta Sí, me mucho hablar contigo. encantaría. Muchos, muchos temas posibles se abren aquí. Y bueno, muchas gracias a las personas que nos habéis escuchado hasta aquí por haber llegado y muchos besos, a distancia, obviamente, porque no quiero dar besos a nadie. Bueno, adiós, gente. Adiós, adiós. Muchas gracias por escucharnos. Sí.